Hola, buenas. Mi grupo está conformado por Kiani Camelo, David Gamarra y quien les habla, Nelson Jiménez. Y hoy vamos a hablarles sobre el método de comparación de factores. Bueno, tenemos que la evaluación de puestos tiene como propósito fundamental lograr las buenas relaciones humanas dentro de la empresa. Y es un proceso que se auxilia de un conjunto de técnicas especiales para la determinación del valor individual de un puesto dentro de una empresa con relación a los demás puestos de esta misma. Los métodos cuantitativos consideran el puesto de trabajo de acuerdo con las características y requisitos esenciales denominados factores y son valorados por separado de manera que sumando los puntos de distintos factores eh, se obtenga una puntuación de trabajo. En contraste, los métodos cualitativos mm, no descomponen al puesto en factores ni determina la complejidad del mismo, simplemente clasifica los puestos tomándolos como un todo. Bueno, en cuanto a su definición, el método de comparación de factores emplea el principio del ordenamiento y es una técnica que es analítica y es para comparar los puestos por medio de factores de evaluación. A pesar de ser considerado un método cuantitativo, no es del todo objetivo, debido a que la definición de los factores y la evaluación de ellos es un consenso es un consenso por parte de los analistas y no algo ya establecido. En cuanto a las desventajas y a las ventajas, tenemos que las ventajas son que analiza y evalúa al puesto de manera desagregada, lo cual adiciona un buen criterio para un análisis exhaustivo. Otra ventaja sería la integración de un comité que es de gran ayuda y amortigua los efectos de la subjetividad. También es consciente y es consistente, pues establece una relación fija entre el valor de los puestos y su remuneración. Otra sería que al componer cada puesto en sus elementos integrantes, trata de tomar en cuenta lo que vale, el esfuerzo humano, así como los elementos subjetivos que el trabajador pone en juego. Y por último, favorece una mayor justicia en los pagos de salario. Por otra parte, tenemos las desventajas, que serían poca continuidad por la variabilidad de los salarios. Es de lenta implementación. Aunque usa algunos factores, todavía no permite una apreciación correcta y amplia de la realidad. Y por último, si se usa una cantidad mínima de factores, esto puede limitar la objetividad del estudio. Bueno, en cuanto al procedimiento, se realiza de la siguiente manera. Lo primero es formar un comité. Este comité tiene que tener uno o dos representantes de la empresa y uno o dos representantes de los trabajadores. También tiene que tener un representante del departamento del personal analista. Y el segundo paso para el procedimiento es definir los factores a evaluar. Por lo menos la creación del manual de evaluación y seleccionar los cargos por cargas funcionales. Factores propuestos. La creación del método de comparación de factores es atribuida a Eugene Bench, que propuso 5 factores generales a saber. En primer lugar, requisitos mentales. En segundo lugar, las habilidades requeridas. En tercer lugar, requisitos físicos. En cuarto lugar, la responsabilidad. Y por último, las condiciones de trabajo. Elección de los cargos tipo para permitir la comparación entre puestos. Primero, los cargos tipo se recomiendan que sean alrededor de 5.
Además, es necesario que tanto los funcionarios de la empresa como los analistas se pongan de acuerdo en cómo clasificar los cargos por áreas funcionales. Esto es para que los factores presentes en un área sean los mismos de las otras, pero que su peso sea diferente. Se debe conocer las funciones de cada puesto tipo para poder realizar un escalonamiento más objetivo. Además, deben seleccionarse trabajos con definición precisa para evitar interpretaciones diversas. Por otra parte, los salarios de estos deben ser considerados como justos. Y por último, deben ser trabajos estables, es decir, que prácticamente no cambien sus funciones ni actividades a través del tiempo. Ordenamiento de los puestos tipo por parte de cada miembro del comité. Como tercer paso del procedimiento, viene la ordenación de los puestos de referencia en función de cada factor. En este paso, cada puesto tipo es evaluado por medio del ordenamiento de los factores de evaluación que se escogieron, dándole mayor importancia, con el número 1, al cargo que le corresponde por cada factor. Como cuarto paso viene la distribución del salario de cada puesto tipo en los factores. En este paso, la evaluación de los factores es la parte del trabajo de la comisión que consiste en atribuir valores monetarios a cada factor. Si el salario es conocido, entonces cada factor debe tener cierto valor y la suma total de los valores de los factores constituye el 100% del salario. Ahora, como quinto paso, viene la matriz de escalonamiento y de evaluación de factores. En este paso, debe haber congruencia entre los valores relativos indicados en el ordenamiento y los datos absolutos o porcentuales encontrados en las asignaciones salariales y subjetivas. El sexto paso es la escala comparativa de cargos. Aquí se transforma la matriz anterior en una escala comparativa de cargos donde se ubica cada puesto en relación con cada uno de los factores con unos rangos salariales para lograr así sumar cada factor, ya sea porcentual o absoluto, y obtener el valor total del salario. Ahora, como ejemplo, se va a realizar un estudio salarial a una empresa textilera para la cual, luego de analizar que los cargos cumplieran con las condiciones necesarias y además abarcaran varios niveles jerárquicos de la empresa, se tomaron los siguientes: el aseador con un salario de 800.000, jefe de producción con un salario de 3.800.000, gerente general con un salario de 4.500.000, supervisor de línea con un salario de 3 millones y el operario de máquina con un salario de 1.500.000. Bueno, en la distribución del salario de los pastores, en primer lugar, cada miembro del comité debe proceder a realizar la distribución del salario en los 5 pastores de la siguiente manera. Cada puesto tipo debe estar con su respectivo salario, el cual será distribuido en su totalidad entre los diferentes pastores, como se puede observar en el cuadro. Luego, se va a proceder a realizar el ordenamiento por factor, asignándole el número 1 al puesto que se haya dado un monto monetario superior para el factor en cuestión, y así sucesivamente hasta darle un orden a cada puesto. De esta manera es que cada miembro del comité deberá realizar el mismo proceso en distribución de salario de los factores, y como se observa en la siguiente diapositiva, podemos ver que cada miembro del comité realiza su tabla y la presenta en la reunión del comité. Ya en segundo lugar, cada miembro del comité deberá hacer una asignación por factores para cada uno de los cargos, asignándole el número 1 al cargo que requiera en mayor medida de este factor, como se observa a continuación. Ya una vez que hayamos terminado con esto, se procede a hacer un promedio por salario, tomando el ordenamiento que se obtuvo para cada factor en la distribución salarial que realizó cada miembro del comité, con lo que se obtiene para cada factor un ordenamiento promediado. Luego hacemos algo similar, pero con
con los factores. También realizamos un promedio por factor, tomando la asignación por factores para cada uno de los cargos que se realizaron de manera individual cada uno de los miembros del comité, con lo que se obtiene para cada factor un ordenamiento de promedio 2. Ya posterior a esto, se procede a hacer un promedio por factor, primero se crea una tabla comparativa entre el promedio por salario y el promedio por factores, para identificar los puntos en los que hay diferencias entre las asignaciones. Y aquí en este ejemplo podemos observar que en rojo los factores en los que encontramos diferencias, que en este caso sería el jefe de producción con respecto al factor de habilidad, también el gerente general con el mismo factor y el operario máquina también. Por otra parte, el aseador tiene diferencias en requisitos físicos, el supervisor de línea tiene diferencias en condiciones de trabajo, el operario de máquina también, y también el operario de máquina tiene diferencias en el requisito físico. Ahora, debido a que el operario de máquina tiene una diferencia de escalonamiento entre factores, esto quiere decir que hay diferencia entre los factores que no coinciden los datos que arrojó cada miembro del comité. Lo que se va a hacer es que se elimina porque indica que no es un cargo representativo. Además, se hace un consenso entre los miembros del comité para las demás diferencias. Además, se hace que con esto vamos a lograr que haya una igualdad entre los dos miembros, entre los dos ordenamientos promediados. Cabe resaltar que al haberse eliminado uno de estos cargos, ya el total no va a ser 5, sino que va a disminuirse a 4. Y esto lo que nos va a permitir es que los cargos que tenían el puesto 5 van a pasar a ser cuartos, los que tenían el puesto cuarto van a pasar a ser terceros, los que están en el puesto tercero van a pasar a ser segundos. Finalmente, para elaborar la última tabla, realizamos un promedio por valores monetarios, asignados a cada cargo en cada factor que se estableció para ubicarlos en un rango dado en millones de pesos, como se puede apreciar en esta diapositiva.